Una de las maravillas de la naturaleza americana es la Sierra Nevada de Santa Marta, que emerge como una gran pirámide a orillas del Mar Caribe. Es una síntesis de paisajes, con gran biodiversidad de vegetales y animales tropicales, propios de las tierras bajas, con playas y acantilados bordeados de palmeras, de las bahías de Santa Marta, Taganga, Concha, Chengue, Neguanje y Cinto. Bahías recostadas a cordones de montañas cubiertas de ecosistemas propios de los pisos térmicos, que ascienden desde los bosques secos hasta alcanzar los frailejones y pajonales de los páramos y lagunas, próximos a los glaciares de Serancua y Novaca, picos cubiertos de nieves perpetuas, a 5.775 metros sobre el mar, que dan origen a caudalosos ríos y quebradas, que descienden encañonados, Frío, Huachaca, Buritaca, Don Diego, Palomino, Ranchería, Cesar, Guatapurí. De acuerdo con los arqueólogos, la Sierra Nevada de Santa Marta, inscrita en las llanuras del litoral caribe, ha sido el hábitat de diversas tradiciones culturales aborígenes durante un proceso histórico milenario. Las primeras noticias escritas sobre los pueblos indígenas corresponden a las crónicas y documentos de la conquista hispánica en el siglo XVI, cuando los galeones bordearon el litoral desde el Golfo de Urabá hasta la península de La Guajira, fundando las primeras ciudades, como Santa Marta en 1525 y Cartagena en 1533. En la Sierra Nevada habitaban diversas comunidades indígenas que los españoles identificaron como provincias. Una de ellas, llamada Tairona, estaba ubicada en los valles de los ríos Don Diego, Buritaca y Huachaca. El nombre Tairona terminó usándose como un genérico que cubría todas las etnias que habitaban la sierra, y el de cultura tairona para identificar las ruinas de poblados y los objetos arqueológicos. La historia precolombina empezó a conocerse con las investigaciones arqueológicas realizadas a lo largo del siglo XX, sobre todo en las bahías y valles del norte y el occidente de la sierra. Entre los años 1921 y 1922, John Alden Mason exploró las bahías de la zona norte y excavó algunas ruinas de antiguos asentamientos,
como Pueblito, Cairaca y Neguanje. En los años 40, Gerardo Raigel Dolmatov y Alicia Duzán de Raigel llevaron a cabo exploraciones en las vertientes de los ríos Manzanares, Córdoba y Sevilla, y excavaciones en sitios de vivienda de Pueblito. Con los resultados obtenidos plantearon una periodización de la cultura tairona como una ocupación territorial próxima a la conquista hispánica. Los hallazgos de Henning Bischoff en Pueblito en 1961 lo llevaron a proponer una ocupación más antigua, el período Neguanje, que antecedió a los taironas. En los años 70, los arqueólogos Jack Finn y Kersten Murty plantearon una pauta de poblamiento que implicaba el intercambio de los recursos de los pescadores del mar con los pueblos agrícolas de las montañas. En la década de los 70 hubo un auge de la práctica ilegal de la guaquería por parte de buscadores de tesoros, promovida por el comercio de objetos precolombinos en la ciudad de Santa Marta, situación que llamó la atención de las autoridades nacionales encargadas de la protección del patrimonio arqueológico. Entre los años 1973 y 1976, Luisa Fernanda Herrera y Gilberto Cadavid, investigadores del entonces llamado Instituto Colombiano de Antropología, hicieron un proyecto regional que tuvo como finalidad identificar y localizar los diferentes asentamientos, viviendas dispersas y poblados principales en los territorios de los taironas. En el valle alto del río Buritaca se localizó el poblado nominado Buritaca 200, Ciudad Perdida o Teyuna, que fue objeto de un programa que incluyó excavaciones, obras de restauración y reconstrucción por parte de un numeroso grupo de profesionales del Instituto Colombiano de Antropología, dirigido por Álvaro Soto. Entre estos proyectos se pueden mencionar los realizados por Ana María Groth, Roberto Lleras, Margarita Serge y Bernardo Valderrama. Los conocimientos sobre los taironas se enriquecieron con la investigación especializada adelantada por Luisa Fernanda Herrera en 1980. La arqueóloga Herrera realizó un estudio interdisciplinario y comparativo de las prácticas agrícolas y su impacto en el medio ambiente, por parte de comunidades indígenas del presente, durante la conquista española y en los tiempos de la cultura tairona. Los análisis de suelos y los estudios palinológicos demostraron que la agricultura prehispánica se adaptó a las condiciones propias de los ecosistemas sin causar una degradación natural. Nuevas excavaciones realizadas por arqueólogos como Augusto Yuela y Karl Langebeck propusieron una periodización de los asentamientos Neguanje como una ocupación más antigua en las bahías, que posteriormente se desarrolló en los poblados de la sierra. En el año 1986, Juan Mayer creó la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, con la finalidad de promover el conocimiento y la protección de sus valores naturales y culturales del pasado y el presente. Durante las 2 últimas décadas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ha implementado un programa de investigación, conservación y divulgación de los parques arqueológicos de Teyuna y Pueblito. Los nuevos proyectos adelantados por el arqueólogo Santiago Giraldo en Pueblito y Teyuna profundizan los conocimientos sobre los procesos de construcción de los aterrazamientos, iniciados en el período Neguanje, y su posterior crecimiento en la etapa de los taironas. Estos asentamientos le han permitido establecer la dinámica de las relaciones existentes entre la organización social y política y los procesos históricos de poblamiento
en los diversos paisajes de la Sierra Nevada. El pensamiento mágico contenido en las piezas arqueológicas tairona conservadas en el Museo del Oro ha sido objeto de interpretaciones por parte de especialistas. Gerardo Reichel Dolmatov ha investigado el chamanismo. Han Legast, la importancia de los animales en los complejos seres míticos. Pori Prey, las relaciones históricas a través del Darién. Ana María Falchetti, los vínculos con otras áreas orfebres. Cristina Chavarría, las aves y los cuentos Wiwa. Y Clemencia Plazas, la presencia del murciélago como ser simbólico en esta cultura y en el istmo centroamericano. En el año 1916, el investigador alemán Konrad Theodor Preuss hizo un trabajo de campo en comunidades Kagaba o Kogi, recopilando por primera vez un conjunto de relatos míticos o cosmovisión ancestral. Posteriormente, en 1938, Gregory Mason visitó las comunidades de San Miguel y Palomino para desarrollar su obra La cultura de los taironas. En 1946, el investigador del Instituto Etnológico Nacional Milciades Chávez realizó un estudio etnográfico y mitológico de los Kagaba. Y al interior del Instituto Etnológico del Magdalena, Gerardo Reichel Dolmatov y Alicia Duzán de Reichel iniciaron sus proyectos de investigación interdisciplinaria, interesándose por establecer un puente histórico entre la conquista española y los siglos coloniales posteriores, hasta el siglo XX, para comprender los procesos de transformación de los grupos étnicos y conocer sus comportamientos cotidianos y festivos, entre los cuales sobresalen las prácticas religiosas de los Kogi, de sus mamos, y las casas ceremoniales inscritas en sus pensamientos mágicos. Estos trabajos pioneros han sido el punto de partida de investigaciones posteriores sobre la presencia de los taironas en los mitos Kogi, de Manuela Fischer, Augusto Oyuela y Elizabeth Reichel. Durante el siglo XVI se llevó a cabo un proceso de conquista española de las provincias aborígenes cercanas a la ciudad de Santa Marta, que destruyó la estabilidad de su organización social y política, sobre todo después de la guerra a muerte y los violentos castigos infringidos a los jefes que se opusieron al sometimiento a finales de esta centuria. Se produjeron enfermedades, una gran disminución demográfica y desplazamientos que significaron el abandono de muchos pueblos y aldeas. El proceso de dominación se mantuvo durante el periodo colonial, lo que significó la implantación de nuevos cultígenos, ganaderías, tecnologías y herramientas. Como lo analiza Carlos Alberto Uribe, el adoctrinamiento de comunidades religiosas en pueblos indígenas fue de gran impacto cultural.
En el siglo XVII sobresale el fraile Francisco Romero y en el XVIII el padre Antonio Julián, quienes como extirpadores de idolatrías continuaron con la práctica destructiva de casas ceremoniales y objetos rituales. Algunas comunidades pudieron refugiarse o marginarse en las partes más altas de la Sierra Nevada, conservando sus tradiciones ancestrales. La compleja y conflictiva situación actual de las comunidades aborígenes, como consecuencia de las rupturas o discontinuidades históricas, sociales y culturales, ha sido investigada por Carlos Alberto Uribe. Entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, se incrementó la colonización de bosques de la Sierra Nevada por parte de familias de campesinos. Se crearon nuevas haciendas agrícolas y ganaderas con algunas empresas agroindustriales. También se reiniciaron las prácticas de adoctrinamiento por parte del presbítero Rafael Ceredón, que luego motivaron el establecimiento de la Orden de los Capuchinos, con sus internados de niños, que destruían sus costumbres familiares. En la primera mitad del siglo pasado sobresale el padre José Vinalesa por su actividad misionera en tierras de los arhuacos o Ica. Hacia la segunda mitad de esta centuria, los pueblos indígenas se han visto abocados a los conflictos generados por el auge del cultivo y comercio ilícito de la marihuana, y luego del lucrativo negocio de la cocaína o narcotráfico, que además de acelerar la deforestación, ha estado acompañado de corrupción y enfrentamientos bélicos entre grupos guerrilleros, paramilitares y las Fuerzas Armadas Nacionales. En las últimas décadas se han establecido grandes compañías y grupos ilegales interesados en obtener riquezas mineras, con sus impactos negativos a la naturaleza y los asentamientos humanos. Acciones a las que se han opuesto las organizaciones indígenas, como Gonawindúa Tairona. Con la aprobación de la nueva Constitución de 1991, los resguardos indígenas se han fortalecido en defensa de la autonomía social y política de sus territorios y el incremento de sus identidades culturales ancestrales, con cartillas educativas para los niños, y con programas como el desarrollado por los Cancuamo, un pueblo indígena en reconstrucción. En estas labores de reetnización han participado antropólogos como Patrick Morales. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada han logrado mantener costumbres, pensamientos y rituales originados en tiempos antiguos. Los Kogi, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo consideran que sus ancestros míticos e históricos se relacionan directamente con la cultura tairona. Los relatos cósmicos y los mamos, con su sabiduría y ceremoniales, fortalecen las energías cósmicas de los seres míticos de oro, barro, piedra y hueso de los antiguos, que emergieron con la madre creadora. Para los Kogi, todo lo que existe tiene un guardián o dueño, un origen en un padre y una madre. Por eso, los lugares, los objetos y las actividades de los individuos y los mamos poseen un sewa, que garantiza obtener el beneficio solicitado, después de pedir permiso a sus dueños. Los bastones ceremoniales y otros objetos de piedra, de origen arqueológico, poseen un sewa. Las cuentas de collar se utilizan como ofrendas a los padres, madres y dueños, para obtener su protección, fertilidad y otros beneficios.
Los lugares con rocas grabadas se consideran sagrados. Los petroglifos son huellas del rostro de la madre o de otros espíritus. Por eso, en estos sitios se hacen ofrendas. También en las terrazas de cultivo arqueológicas, porque allí los antiguos aprendieron a cultivar el maíz, como lo confirman las piedras y manos de moler que en ellas se encuentran. Para los Kogi, en todas sus actividades, es fundamental estar de acuerdo con las cosas, o adquirir sus características para neutralizarlas y poder interactuar con ellas. Cuando un mamo se coloca una máscara, se encuentra en estado de aluna, que significa espíritu, pensamiento, memoria, voluntad. Estar en estado de aluna es ponerse de acuerdo con el ser invocado en los bailes y cantos del ritual. Las personificaciones de tiempos antiguos son aluna o tienen aluna, en tanto fueron hechas por un ser en estado de aluna. En el mito de creación de los Kogi, en el principio solo existía Aba, la Madre Universal, que era el agua. Era el mar que estaba en todas partes. Era el espíritu de lo que iba a venir. Y ella era pensamiento y memoria. Para los Wiwa, Serancua, hijo de la Madre Universal, es la noche y la oscuridad. El día y el amanecer. Es el padre creador de la tierra negra fértil, su esposa, de las personas y los guardianes que cuidan de los elementos vitales de la naturaleza, de los animales, los árboles, el agua, el aire y el fuego. Serancua protege a los seres humanos y los castiga con enfermedades cuando cometen faltas. Todos los seres, todas las cosas tienen un origen, una madre, un padre o un dueño. Los hijos de la Madre Universal tuvieron una gran descendencia. Ellos dieron origen a los primeros linajes, masculinos Tuxe y femeninos Dake, de los cuales descienden los clanes de los Kogi. Cada Tuxe y Dake se identifica con un fenómeno natural, planta o animal, como ser ancestral, a quien hay que hacerle pagamentos y cantos, con máscaras rituales, para recibir su protección de las fuerzas malignas. Los animales totémicos no se pueden matar o comer. Algunos se consideran femeninos y otros masculinos. La Sierra Nevada de Santa Marta para los Kogi es una cadena de montañas orientada de sur a norte,
que sirve como punto de referencia para observar al amanecer las constelaciones, el Sol y los demás planetas. Desde un punto central diferencian el cenit y el nadir, y los 4 puntos cardinales que vinculan a seres ancestrales. En el oriente nace el sol, o el día. Es del jaguar y el cerdo salvaje. Está asociado a la lluvia, a la malanga, el oro, el color blanco, que es bueno. En el occidente nace la noche, que es de color negro, que simboliza lo malo. Allí habita la luna y es territorio del búho y la culebra, el maguey y los tejidos. Los dueños del norte son la zarigüeya y el armadillo. Su color azul es malo, porque causa enfermedades. El sur es rojo y está bajo la protección del puma y el venado. Es una dirección que puede ser buena o mala. De estas 2 últimas regiones provienen la humedad y el frío del mar y del nevado. Durante un proceso histórico regional comprendido entre los años 200 y 1600 de nuestra era, los taironas desarrollaron una pauta de poblamiento integrada a las características topográficas y climáticas de los pisos térmicos de la sierra y las bahías del Caribe, que les permitieron elaborar una agricultura en campos de maíz, yuca, arracacha, ají, ñame, algodón, papa, malanga, tabaco y coca, complementada con la recolección de frutos y la obtención de recursos marinos que se intercambiaron, además de la minería de oro y cobre y de una industria de tejidos. Sistema productivo apropiado para el sustento de poblados principales y caseríos dispersos en los valles, e integrados por una red de caminos de piedra, donde residieron grupos claniles ancestrales, inscritos en una organización social y política al mando de jefes y líderes espirituales, poseedores de una compleja sabiduría cósmica, como se aprecia en su alfarería, tallas pulidas de piedra y sobre todo en las maravillosas piezas de orfebrería elaboradas con tecnologías especializadas. Teyuna y Pueblito son 2 poblados principales que tienen un desarrollo histórico paralelo. Su inicio como caseríos se ubica en el período Neguanje, entre los siglos V y XII de nuestra era. La construcción de grandes terrazas y otras obras de ingeniería se desarrollan entre los años 1100 y 1600. Pueblito está constituido por un conjunto de lomas en cercanías del Mar Caribe, sobre las cuales se hicieron aterrazamientos para viviendas y centros ceremoniales, bordeados de muros de piedras y próximos a plazas. Todos están conectados por una red de caminos y escaleras que se adaptan a la topografía. También existen canales de lajas que conducen las aguas. Teyuna, a diferencia de Pueblito, es un complejo habitacional que se levantó en las pronunciadas vertientes del valle alto del río Buritaca. Su trazado está constituido por un eje central de grandes terrazas artificiales de variadas formas, con muros de contención de rocas de varios metros de altura, como lugares de encuentros colectivos al aire libre o en casas rituales, que se comunican entre sí y con otros conjuntos de terrazas de menor tamaño,
donde se levantaron bohíos de planta circular, con cimientos de lajas y techos cónicos de paja, como viviendas familiares, cercanos a campos de cultivo. Todos estos sectores habitacionales están integrados por una red de caminos, escaleras, canales y puentes de piedra que de manera orgánica se integran a los relieves del terreno. También funcionaron como drenaje de las abundantes lluvias. En plataformas de vivienda se han excavado tumbas sencillas con ofrendas, donde se enterraron miembros de las familias que residían en ellas. Los taironas también practicaron un segundo entierro en grandes vasijas de barro. Las comunidades indígenas actuales de la Sierra Nevada conservan algunas pautas de los asentamientos taironas. Se diferencian por su ubicación geográfica y por ser menor su monumentalidad. Los pueblos principales generalmente se localizan sobre una planicie o terraza aluvial. Los bohíos familiares, de planta circular o rectangular, están alrededor de una o varias plazas pequeñas, donde sobresale la casa ceremonial por su mayor magnitud. Además, se construye otra vivienda en fincas en diferentes pisos térmicos, para desarrollar actividades agrícolas o ganaderas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, como territorio cósmico de los Kogi, existen muchos lugares sagrados donde residen seres ancestrales, se realizan adivinaciones y se depositan pagamentos a sus dueños. En los lagos residen diversas madres, propiciadoras de la fertilidad. En lagunas y en ciertos pozos de ríos habitan seres malignos. Grandes rocas aisladas están asociadas a seres míticos petrificados, o son sillas de mamos ancestrales, o lugares donde habitó el sol. Las cuevas y grietas son el útero de la Madre Universal. Al ingresar a ellas, el individuo renace o rejuvenece. Las observaciones solares a lo largo del año han sido el fundamento de un calendario que marca un ciclo estacional de veranos e inviernos, cuando se disminuyen o incrementan las lluvias, de las cuales depende la siembra y la cosecha en los campos de cultivo, y los ciclos vitales de los animales y los bosques. Los días de los solsticios y equinoccios están acompañados de reuniones en las casas rituales donde se baila, canta y se hacen ofrendas. El lugar más trascendental para los Kogi es la casa ceremonial, que se localiza en una plaza del poblado, cercana a viviendas familiares. Es una construcción de gran tamaño, de planta circular con dos puertas opuestas, una al este y la otra al oeste. Las paredes de madera o bahareque y la estructura cónica del techo, cubierta de hojas de palma y sostenida en el centro por 4 pilares, que significan las esquinas del universo. A un lado de estos postes hay 4 fogones, que simbolizan los primeros 4 hijos de la Madre Universal, de los cuales descienden los clanes. Este espacio, protegido por cuentas de collar que se entierran en una cerámica arqueológica. A un lado de la puerta occidental se encuentran un telar y ollas de barro para tostar el ayo, las hojas de vida.
También hay instrumentos musicales, flautas, maracas y un tambor, que se utilizan en las danzas, además de algunas esteras, para colocar las ofrendas. En las casas ceremoniales se guardan objetos rituales, máscaras con rasgos humanos o míticos, coronas de plumas que se utilizan en los bailes, bastones tallados y banquitos que los mamos utilizan para que se siente un dueño o padre que convocan durante los procesos de adivinación. Cuando un mamo está sentado en un banquito, establece un eje cósmico que le permite comunicarse con los seres ancestrales que habitan en los otros mundos. La casa ceremonial es un lugar de encuentro, exclusivo de los hombres con el mamo, para tratar asuntos comunitarios y para llevar a cabo rituales. Los hombres, en la vida cotidiana y en las conversaciones y ceremonias, consumen hojas de coca, guardadas en una mochila y mezcladas con cal de conchas de mar, contenida en un poporo. Consumo que, además de ser un nutriente, da lucidez mental y estimula la memoria, lo que permite ahuyentar el sueño, para poder soñar despiertos y hablar con los antiguos, cantar y recitar durante horas continuas en la casa ceremonial. El mambeo de coca lo combinan con ambil de tabaco, que también es un estimulante. Para los Kogi, la casa ritual es un microcosmos con forma cónica, que contiene los mundos creados por la Madre Universal y en donde habitan sus respectivos hijos. En el mito de creación, la Madre clavó su inmenso huso de hilar en el cerro más alto, en el centro de la Sierra Nevada, como un axis cósmico. De su punta superior desprendió una hebra de hilo de algodón, de color negro, con el que trazó un círculo alrededor del eje vertical, que corresponde a la figura circular y plana del volante de huso. De esta manera creó en la mitad la quinta tierra, la Tierra Negra, para que vivieran los seres humanos, y la secuencia de los mundos, en donde habitan padres y madres primigenios. Hacia arriba existen 4 mundos, que se van disminuyendo en su tamaño, hasta alcanzar el punto del cenit. Son tierras de luz, de sol, aunque no tan fértiles. De acuerdo con las oposiciones complementarias de su pensamiento, hacia abajo se encuentran las otras 4 tierras, que también disminuyen en tamaño, hasta llegar al punto del nadir. Son tierras de la oscuridad y las tinieblas. Las casas ceremoniales también son observatorios solares. Los mamos pueden identificar el desplazamiento del Sol en su periplo anual, sobre todo los días de solsticio y equinoccio, cuando sus rayos ingresan por una abertura del ápice del techo y se proyectan sobre el piso, como un disco que se traslada entre los 4 fogones de la parte central y las 2 puertas, oriental y occidental. Los Kogi consideran que los animales, aunque físicamente diferentes a los humanos, tienen comportamientos similares. Son seres ancestrales que piensan, hablan y viven en grupos familiares. Las personas aprenden a convivir con ellos, a respetarlos, a pedirles permiso y a hacerles pagamentos para evitar que les hagan daño. Hay animales vinculados al agua y son femeninos. Culebras.
lagartos, sapos, ranas, peces, cangrejos, bivalvos y caracoles terrestres. Entre las aves que son masculinas sobresalen las de pico prominente, como el tucán, la garza, el pelícano, el colibrí, el carpintero y aves rapaces. Existe el grupo de las nocturnas, como la lechuza y el búho, que incluye también a los murciélagos y vampiros, que son seres malignos de la oscuridad, relacionados con la muerte y las desgracias. Las aves rapaces tienen un vínculo con la muerte. Lideradas por el mamo Imun, la lechuza, aprendieron de los mamos míticos la tradición de la mortuoria. Los Wiwa piensan que la territorialidad de las aves rapaces, su fuerza y precisión en la caza y la dedicación en la crianza de sus polluelos son comportamientos relacionados con las maneras como se desarrolla un poder espiritual, se ejerce la autoridad y se defiende el territorio. Entre los animales de monte sobresalen por su poderosa energía los jaguares, pumas y tigrillos. En los mitos, Heisei es el dueño de la enfermedad y la muerte. Es un hombre con cara de jaguar, como aparece en el ritual, en el que los danzantes llevan coronas de plumas y una máscara con hocico y grandes colmillos. Heisei se encuentra en todas partes, y como todos debemos morir, siempre triunfará. Los mamos están encargados de curar las enfermedades. En un mito, Kashindukwa, uno de los hijos de la Madre Universal, estaba destinado a sanar las dolencias, con una bola azul o alucinógeno que introduciría en su boca y con una máscara de jaguar que lo transformaría en este animal. En una de sus prácticas curativas, al dejarse tentar por una provocativa piña que se comió, terminó convirtiéndose en un ser caníbal devorador de mujeres. Por eso su hermana mayor, Bunkwase, hizo una trampa, donde cayó, y antes de morir, anunció que por lo que le habían hecho, enviaría las enfermedades. Cuando le cortaron la cabeza, se dieron cuenta de que era un jaguar y la enterraron en una cueva. Al final de los tiempos, Kashindukwa saldrá de la caverna como un jaguar para ir a los pueblos y devorar hombres y mujeres. El jaguar es la energía vital del depredador que se expresa como fuerza sexual y alimenticia. Los Kogi son la gente del jaguar, ser poderoso a quien piden permiso para vivir en su tierra, a quien hacen ofrendas y para quien bailan con máscaras que tienen grandes dientes y una lengua sobresaliente. El Sol es un personaje principal en la cosmovisión Kogi. Está asociado a Sintana, hijo de la Madre Universal, que se considera el primer ser humano de la creación. Ella le encargó hacer la distinción entre el día y la noche y la diferenciación de las estaciones para marcar los trabajos agrícolas. El Sol es impredecible. Primero se casó con el sapo,
unión que duró poco tiempo por las infidelidades de la esposa. Desde entonces los sapos llaman la lluvia para oscurecer los rayos del sol. Luego se casó con otras mujeres, con la culebra, el jaguar azul, el jaguar grande, el alacrán, el cangrejo, y con su propia hermana, la luna, quien perduró como su legítima esposa. Todas las estrellas son mujeres o hijos del sol, que resplandecen en la Vía Láctea, como una gran familia que es muy buena. En algunas ocasiones, el rostro del sol está cubierto por una máscara de oro con rayos resplandecientes. El rayo de luz que penetra por el techo de la casa ceremonial es el palillo del poporo, que simboliza a la mujer. Es la energía masculina que fertiliza el útero femenino. La culebra se opone al sol, al jaguar. Es un símbolo del oeste, de la noche, el coito o la muerte. No se puede matar porque es inmortal, al renovar de manera permanente su piel. Habita en el mar y en las lagunas. El murciélago es un animal de la muerte y la fertilidad, de la menstruación que chupa sangre. Los kogi y arhuaco todavía usan objetos alados de piedra pulida asociados al murciélago. Son objetos de estatus que portan los mamos y personas importantes. Lo mismo sucede con las hachas monolíticas de color verde que sirven para llamar las lluvias y las rojas para convocar el verano. El principio de todo lo que existe depende de la madre creadora, que es el agua fertilizadora. Ella estableció la ley de la madre que regula todos los comportamientos de los kogi, quienes están obligados a cumplir con sus preceptos para poder resolver los conflictos de la vida. La madre es buena con sus hijos, los cuida, protege y se puede enojar cuando quebrantan sus normas. Es el ciclo renovador de la vida. Es el vientre donde se forman, es el cosmos donde habitan después de nacer, y es la tumba donde son enterrados en posición fetal para renacer en el mundo de los muertos. Los relatos míticos contienen las enseñanzas de la madre, lo permitido y lo prohibido, valores que se aprenden de los mamos, que adquieren sus conocimientos en los rituales de la casa ceremonial, que es el útero de la madre, fertilizado por los rayos del sol. Hoy en día, la milenaria sabiduría de los antiguos taironas, heredada y recreada de generación en generación por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, es un espacio de reflexión histórica sobre los permanentes conflictos y desequilibrios causados por la modernidad, por el exagerado y rentable consumo de recursos naturales, de alimentos y minerales, sin pedir permiso o agradecer con pagamentos a los padres, madres o guardianes espirituales de todas las cosas existentes, lo que está generando un cambio climático, una crisis de la naturaleza, de los vegetales y animales, de las maravillas del mar, fenómenos vitales de los cuales depende el bienestar y la permanencia de la especie humana en la Tierra.